Muy buenos días, chicos. Vamos a hablar un poco en este caso sobre lo que es la familia. Y voy a compartir esta frase. Amo a mi familia. Tal vez no lo tenemos todo, pero juntos tenemos todo lo que necesitamos. Nosotros, pues, como seres humanos, ¿verdad? Somos descendientes, en este caso, directos de nuestros padres y definitivamente con sus errores, pero sobre todo con sus aciertos y más todavía con su amor, pues somos todo, ¿verdad? Somos una sola unidad donde día a día compartimos pues esas experiencias bonitas, ¿verdad? Como familia y también esa familia se extiende, ¿verdad? No solo lo vamos a ver una familia de sangre, sino que también lo vamos a ver una familia de Dios y sobre todo también una familia de compañeros, una familia de amigos. En el caso de nosotros acá en el cole, ¿verdad? Nuestra familia. Y específicamente pues con cada uno de ustedes, ahí estamos siempre interactuando. Así que espero de que podamos compartir, fomentar siempre, ¿verdad? Esta idea bonita de lo que es la familia y hacerla nuestra y sobre todo pues vivirla día a día con la bendición de Dios. Vamos ahorita a continuar, ¿verdad? Estudiando un nuevo contenido en lengua, que es lo que vamos a ver a continuación. Podemos comentar, ¿verdad? En este caso sobre lo que es la familia en el chat. Acá estoy pues para compartir, ¿verdad? Y leer sus comentarios. Gracias. Sigamos. Muy buenos días. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el sustantivo. Vamos a continuar hablando sobre lo que es el sustantivo. Específicamente, pues vamos a hablar de lo que es el número en el sustantivo. Recordemos que esto es muy importante porque estamos hablando de esta clase de palabras. Ya hemos visto pues lo que es un poco de su clasificación. Anteriormente habíamos hablado de lo que era el sustantivo de acuerdo a su significado. Y estos tienen dos grandes grupos, que son los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Y ahora nos vamos a centrar en esta parte, lo que es el sustantivo por su forma. Ya habíamos hablado de lo que era el género, que no es otra cosa que el cambio del sustantivo del femenino hacia el masculino o del masculino hacia el femenino. Y ahora nos vamos a centrar específicamente en el número. Vamos a hablar del singular y del plural. Y posteriormente vamos a hablar un poquito sobre lo que va a ser la clasificación del sustantivo por su función. Entonces, vamos a comenzar ya. Recordemos, el sustantivo es la palabra que se encarga de nombrar. Entonces, lo que hace él es nombra. Posee accidentes gramaticales, que en cuanto al género y en cuanto al número. Cuando hablamos de género, pues entonces estábamos hablando que hay cambios en el morfema porque vamos a tener un cambio de un género masculino hacia un género femenino. Igual sucede con el número, por eso va a haber cambios en sus morfemas. Vamos a cambiar de un singular hacia un plural y para eso pues vamos a estudiar ciertas reglas. Veamos específicamente en qué consiste esto del número en el sustantivo. Cuando hablamos del singular es porque el sustantivo va a nombrar a un solo ser, a un solo objeto. Por ejemplo, tengo el sustantivo casa y tenemos el sustantivo caserío. Aquí estamos hablando casa, un solo objeto. Cuando decimos caserío es el conjunto, un solo conjunto de este sustantivo casas. ¿Qué hace ahora entonces el plural? Dice que va a nombrar a varios seres o objetos de una sola clase. Por ejemplo, si yo formo el plural de este sustantivo casa, ahora va a ser casas. Pero si yo formo el plural de este sustantivo caserío, ahora va a ser caseríos. ¿Por qué razón? Porque voy a tener a varios conjuntos, ¿sí? De esto, caserío. Entonces, aquí es donde vamos viendo cómo el sustantivo va a cambiar de un singular hacia un plural. Veamos entonces cuáles son esas reglas de la formación del plural. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros ya manejamos muy bien
estos cambios y lo que vamos a hacer nada más es repasar esas reglas. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nos encontramos ante un sustantivo con una vocal no acentuada? Nosotros simplemente vamos a agregar la letra S para formar su plural. Y aquí tenemos los ejemplos. Perro, perros. Oveja, ovejas. Rebaño, rebaños. Jauría, jaurías. Hijo, hijos. Familia, familia. Aquí no tenemos mayor complicación. Veamos las siguientes reglas. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con un sustantivo que termina en consonante? Pues nosotros lo que vamos a hacer simplemente es agregar la terminación ES. Por ejemplo, tenemos el sustantivo reloj. ¿Cómo formamos el plural? Agregamos ES y decimos ahora relojes. Papel, papeles. Volcán, volcanes. Aquí es bien importante esta parte, porque va a conservar la sílaba en la cual recae la mayor fuerza de voz. Volcán, de acuerdo a las reglas ortográficas, en que su fuerza de voz se cae en la última sílaba, entonces esta es una palabra aguda. Pero cuando formamos el plural, siempre la fuerza de voz la conserva en la misma sílaba. Decimos volcanes. Ahora, ¿qué sucede? Deja de ser una palabra aguda y se convierte en una palabra grave. Y de acuerdo a la regla, no podemos escribir la tilde. Sí hacemos fuerza de voz, pero no podemos escribir la tilde. ¿Qué sucede entonces con la palabra examen? La fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, por lo tanto es una palabra grave. Esta palabra grave, al formar el plural, deja de ser grave y se convierte ahora en una palabra esdrújula. Pero la fuerza de voz recae siempre en la misma sílaba. Nosotros decimos exámenes y en jaguar, jaguares. Entonces, ahí ya vemos claramente esta regla donde los sustantivos que terminan en consonantes, nosotros les vamos a agregar la terminación ES para formar su plural. ¿De acuerdo? Veamos entonces las siguientes reglas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos una palabra que termina en una vocal cerrada acentuada, que es la vocal I y la vocal O? Nosotros vamos a agregar la terminación ES. Por ejemplo, colibrí, colibríes. Bisturí, bisturíes. Siempre conserva la tilde, observen. Maniquí, maniquíes. Bambú, bambúes. Normalmente también nosotros pudiésemos encontrar la formación de este plural, por ejemplo, de bambú, bambús, y si es correcto. Pero por, digámoslo así, convención, nosotros vamos a utilizar esta regla. Pero posiblemente usted en un texto encuentre esa forma de plural y sí es válido, ¿verdad? Pero por cuestiones de estética, más elegancia, nosotros vamos a utilizar esta regla solamente, donde si la palabra termina en una vocal cerrada tónica, pues nosotros vamos a agregar el plural con la terminación ES. ¿De acuerdo? Vamos entonces con lo que es la siguiente regla. Veamos ahora lo que son las palabras, ¿sí?, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas que terminan en S y X. Estas palabras no aceptan morfemas. Por ejemplo, acá tenemos los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todas estas palabras, todos estos sustantivos terminan en S. Entonces, para formar el plural o el singular, nosotros lo que vamos a hacer es anteponer el artículo el, en este caso, o la para el singular y las y los para el plural. Por ejemplo, nosotros decimos el martes o los martes, singular y plural. Y aquí tenemos otros ejemplos. Tórax, si hablamos de singular, vamos a decir el tórax, plural, los tórax. Tesis, singular, la tesis, plural, las tesis. Caries, singular, la caries, plural, las caries. Y esta es otra regla que nosotros pues perfectamente ya la dominamos. ¿Qué sucede entonces en cuanto a la formación del plural para aquellos monosílabos? Veamos por ejemplo la palabra sol, que denota este gran astro, ¿verdad? Cuando nosotros formamos el plural, simplemente agregamos es, decimos soles. Entonces,
Veamos estas reglas. Todos aquellos monosílabos que terminan en L, S, R o X van a añadir el morfema ES. Y aquí tenemos los ejemplos. Mes, meses. Mar, mares. Gol, goles. Y fax, fases. Veamos entonces la siguiente regla. ¿Qué sucede con los monosílabos terminados en vocal? Le vamos a agregar la S, ¿verdad? Igual a los nombres de las letras. Tenemos el sustantivo pie. Nosotros decimos pies. Sustantivo tú, tus. Este es un determinante, ¿verdad? Pero si yo voy a referirme al nombre de la consonante C, cuando yo hago el plural, voy a decir ses. Igual, cuando yo hago referencia al nombre de la letra D, el plural, voy a formar des. Ahora, otra regla muy importante, esto es de ponerle mucha atención, aquellas palabras monosilábicas que terminan en Z, al formar el plural, esta Z se va a convertir en una C y vamos a agregar la terminación ES. Por ejemplo, tengo el sustantivo cruz, termina en Z, pero esta Z se convierte en C y después agrego ES y decimos cruces. Ves, de veces, la Z se transforma en C, agregamos ES y tenemos veces. Voz, voces. Pez, peces. Esto sí es muy importante que nosotros lo recordemos, ¿verdad? Y ya con esto pues nosotros estamos terminando, ¿verdad? En sí el tema. Estas reglas tal vez usted me pueda decir que son un poquito complicadas, pero realmente no, porque nosotros las aplicamos. Solo es de que nos fijemos, por ejemplo, al momento de leer y obviamente al momento de escribir, ¿verdad? Que vayamos relacionando y fijándonos bien en cómo se escriben esas palabras para que usted pues, pueda aplicar perfectamente estas reglas. Veamos entonces, por ejemplo, acá tenemos el sustantivo ciprés. Aquí he especificado que es una palabra aguda para que no apliquemos la regla anterior, donde decíamos de que las palabras que terminan en S, si son graves, esdrújulas o sobresdrújulas, nosotros simplemente agregamos el artículo. Acá no. Como es una palabra que termina en consonante, vamos a agregar ES. Entonces, estas son excepciones siempre, ¿verdad? Es muy importante que nosotros manejemos muy bien esas reglas. Entonces, para formar el singular yo digo el ciprés, pero para formar el plural voy a aplicar la regla y siempre también puedo anteponer el artículo. Aquí no hay ningún problema. Y decimos los cipreses. Mamá, yo digo singular, la mamá. Sería para formar el plural las mamás. Álbum, el álbum, los álbumes. Tabú, el tabú, los tabúes. Café, el café, los cafés. Gafas, fíjense que esto es bien importante. Hay ciertos sustantivos que solo van a tener o el número singular o el número plural. Y en este caso gafas, por eso está acá en blanco, solo lo vamos a utilizar siempre en plural, le decimos la gafa. Veamos aquí la contraparte, que tenemos el sustantivo sed, solo lo voy a utilizar en singular, yo digo la sed que tenía, por ejemplo, y no voy a utilizar el plural. Club, el club, los clubes. Esquí, el esquí, los esquíes. Víveres también es otro sustantivo muy importante, porque en este caso solo lo voy a utilizar en plural y yo digo los víveres. Y aquí pues nosotros ya estamos terminando lo que es esta formación del sustantivo, ¿verdad? En cuanto al número. Muchas gracias, ¿verdad? Por su atención. Vamos a pasar ahora a lo que es la parte de preguntas y respuestas, ¿verdad? Gracias por su atención. Ahí pues vamos a aclarar preguntas que ustedes tengan sobre el tema y también preguntas sobre lo que es, en este caso, las clases del MINET, ¿verdad? Recordemos que para nosotros lenguas son los días miércoles que nosotros estamos en lengua, ¿verdad? Así que gracias por su atención, chicos.